Una mujer rechazó el poder en la pantalla, pero lo abrazó en la vida real. En 1947, el mundo aplaudió a María Elena Márquez cuando, en La Perla, su personaje arrojó al mar el objeto que prometía riqueza y dominio. Aquella escena fue celebrada como una lección moral: el poder corrompe. La dignidad está por encima del oro. El público vio en ella a la mujer pura que elige la conciencia antes que la ambición. Pero la historia real fue muy distinta. Fuera de la pantalla, María Elena Márquez aprendió una lección más dura y menos poética. El poder no siempre se puede rechazar. A veces se vuelve necesario para sobrevivir. Y cuando la vida golpea sin aviso, los principios no siempre protegen. Este no es un relato de traición artística ni de ambición vulgar. Es la historia de una transformación silenciosa. De una actriz que entendió demasiado pronto que la fama no garantiza seguridad, que el talento no protege a los hijos, y que el mundo puede arrebatarlo todo en un solo instante. Tras una tragedia personal devastadora, María Elena dejó de creer en la protección de la cultura y comenzó a mirar hacia otro territorio: el de las redes, el de las decisiones políticas, el de los espacios donde se define quién cae y quién se mantiene a salvo. Mientras muchos la recuerdan solo como la perla del cine mexicano, pocos se detienen a analizar lo que vino después: su paso calculado hacia el poder institucional, su cercanía con estructuras políticas, y sobre todo, el legado que dejó a través de su familia. Porque esta historia no termina en una película ni en un aplauso internacional. Termina en ministerios, despachos y decisiones que afectan a millones. La actriz que en el cine renunció al poder fue la misma mujer que, en la vida real, aprendió a usarlo para proteger lo único que no estaba dispuesta a perder. Para entender quién fue realmente María Elena Márquez, hay que mirar más allá del fotograma y aceptar una verdad incómoda. A veces, el poder no se elige por ambición, se elige por miedo. Mucho antes de que el mundo pronunciara su nombre con respeto y admiración, María Elena Márquez aprendió una lección que no suele aparecer en los guiones. La vida no es justa, y el talento por sí solo no garantiza refugio. María Elena entró al cine siendo muy joven, cuando aún no había terminado de comprender cómo funciona el mundo de los adultos. El cine mexicano vivía su época dorada, pero esa luz no alcanzaba a todos por igual. Detrás de los estudios, la competencia era brutal. Actrices aparecían y desaparecían con la misma rapidez. Hoy portada, mañana olvido. Ella lo vio desde adentro, lo entendió pronto. El aplauso no es un contrato de por vida. Desde sus primeros trabajos, María Elena observó algo inquietante. La industria celebraba la juventud y la belleza, pero castigaba la fragilidad. Quien dudaba quedaba fuera. Quien no sabía protegerse era reemplazada. No había red de seguridad. No había promesas. Solo resultados inmediatos. Esa conciencia temprana la diferenció de muchas de sus contemporáneas. Mientras otras se dejaban seducir por el brillo, ella miraba más allá. Guardaba, ahorraba, observaba relaciones, escuchaba conversaciones que no estaban destinadas a ella. El cine era su trabajo, no su identidad completa. Y entonces llegó La Perla. La película no solo cambió su carrera, cambió su manera de entender el mundo. El personaje de Juana, la mujer que decide arrojar al mar el objeto que representa poder, riqueza y dominio, fue leído como una lección moral universal. El cine mexicano presentaba al mundo una advertencia clara: el poder corrompe. La dignidad está en renunciar. El éxito fue inmediato. Festivales internacionales, ovaciones, reconocimiento intelectual. María Elena se convirtió en símbolo, en la actriz que representaba la conciencia ética de una nación. La prensa la encasilló como pureza, valentía, sacrificio. Pero mientras el mundo celebraba el mensaje, ella escuchaba otra cosa. Un subtexto más oscuro. Juana arrojaba la perla porque el guión lo exigía, porque la película necesitaba una moraleja. En la vida real, nadie te devuelve lo que pierdes por hacer lo correcto. Ese pensamiento no era cinismo, era supervivencia. María Elena había visto demasiadas carreras quebrarse por confiar en valores abstractos en un sistema concreto y despiadado. Sabía que la dignidad no paga cuentas, que la conciencia no protege a los hijos, que la justicia no llega a tiempo. La paradoja comenzó a instalarse allí.
La actriz que interpretaba el rechazo al poder comenzaba a entender que en la vida real, rechazarlo podía ser peligroso. No por ambición personal, por vulnerabilidad. El éxito de La Perla la expuso a espacios nuevos, reuniones, viajes, conversaciones con personas que no hablaban de cine sino de influencia, de contactos, de estructuras. María Elena comenzó a comprender que había otro mundo funcionando en paralelo al artístico. Un mundo donde se decidía quién tenía respaldo y quién quedaba solo cuando llegaba la crisis. Ella no se deslumbró. Aprendió. Escuchó. Tomó nota. Mientras su imagen pública se consolidaba como icono moral, su mente se movía en otra dirección. ¿Cómo protegerme cuando esto se acabe? Porque sabía que se acabaría. El cine no le había dado una fe ciega. Le había dado información. Y esa información decía que la gloria es frágil, que el aplauso cambia de manos, que el sistema no tiene memoria. En privado, María Elena hablaba poco. No compartía dudas. No dramatizaba. Pero comenzó a tomar decisiones silenciosas. Priorizar estabilidad. Construir relaciones fuera del set. Pensar en el largo plazo. Pensar como alguien que no quiere volver a sentirse indefensa. La Perla del cine mexicano se convertía, sin que nadie lo notara, en una estratega discreta. Ese cambio interno se aceleró cuando la vida personal entró en escena. El matrimonio le dio una sensación inicial de seguridad. Por primera vez, el futuro parecía tener una estructura. Un hogar, un compañero, un hijo. Algo que proteger. Pero incluso en ese momento de aparente calma, María Elena no bajó la guardia. La felicidad no borra la memoria de la fragilidad. Y ella no había olvidado lo fácil que es perderlo todo. Por eso, cuando el mundo la seguía viendo como la mujer que había rechazado el poder por dignidad, ella ya había entendido algo más complejo. El poder no siempre se busca. A veces se necesita. La lección de La Perla fue mal interpretada por el público. No era un manifiesto universal. Era una ficción. Una advertencia poética. En la realidad, quien arroja su protección al mar queda expuesto. María Elena comenzó a vivir con esa certeza. No como ambición, como defensa. En los próximos capítulos, esa defensa se volverá acción. Porque cuando la tragedia golpee de verdad, ya no habrá espacio para símbolos ni moralejas, solo para decisiones. Y entonces, la mujer que el mundo conoció como la conciencia del cine mexicano, dará el giro que muchos no comprenderán. No hacia el escándalo, no hacia la corrupción vulgar, sino hacia el territorio donde se negocia la supervivencia real. Porque a veces, el mayor error no es abrazar el poder. Es creer que puedes vivir sin él cuando todo se derrumba. Cuando María Elena Márquez decidió casarse, no lo hizo solo por amor ni por obedecer una expectativa social. Lo hizo buscando algo que el cine nunca pudo darle. Seguridad. Estabilidad. Un suelo firme donde apoyar los pies cuando las luces se apagaran. El matrimonio con Miguel Torruco parecía ofrecer exactamente eso. Un hombre serio respetado con conexiones fuera del mundo artístico. Para María Elena fue la primera vez que sintió que su vida podía salir del vaivén del set y entrar en una estructura más sólida. Una casa, una rutina, un futuro que no dependiera del próximo estreno. Durante un tiempo esa ilusión funcionó. Se alejó poco a poco de los papeles más demandantes. Seleccionó proyectos. Priorizó la vida familiar. Cuando nació su hijo, la transformación fue profunda. Ya no pensaba solo en ella. Pensaba en proteger, en asegurar, en no repetir la historia de fragilidad que había marcado su juventud. Para muchos, esa decisión fue incomprensible. Una estrella internacional que parecía renunciar al centro del escenario en pleno reconocimiento. Pero María Elena no lo veía como renuncia. Lo veía como inversión. El cine era incierto. La familia parecía permanente. Ese fue su segundo gran error de fe. El destino no le dio tiempo para acomodarse en esa nueva identidad. En 1956, una tragedia brutal rompió de golpe la idea de seguridad. Miguel Torruco murió en un accidente de avión. Sin aviso, sin despedida, sin margen de preparación. En un instante, María Elena volvió a estar sola. La diferencia era que ahora no solo perdía a su compañero, perdía el ancla que había construido para proteger a su hijo.
La actriz se convertía en viuda joven con un niño pequeño en un país donde las redes de apoyo no estaban diseñadas para mujeres independientes. Ese momento marcó un antes y un después. La muerte no fue solo dolor, fue revelación. El matrimonio no había sido refugio, había sido una tregua temporal. La vida podía arrebatártelo todo, incluso cuando creías haber hecho las cosas bien. María Elena no se derrumbó en público, no protagonizó escándalos, no dramatizó su dolor. Hizo algo más peligroso. Reprogramó su manera de ver el mundo. Comprendió que la seguridad no se delega, no se deposita en una persona, no se confía al azar. La seguridad se construye desde el control. Ese pensamiento comenzó a guiar cada una de sus decisiones. La actriz sensible dio paso a una mujer estratega. No cínica, precavida, no ambiciosa, alertada. Ya no podía permitirse la ingenuidad. Ahora había un hijo que dependía de ella, y el mundo no perdona errores emocionales cuando hay poder de por medio. María Elena observó con frialdad lo que la rodeaba. Vio cómo los artistas eran utilizados y descartados. Vio cómo quienes tenían conexiones políticas sobrevivían mejor a las crisis. Vio cómo el talento sin respaldo institucional era vulnerable. Y sacó una conclusión silenciosa pero definitiva. La cultura no protege. La fama no protege. El amor no protege. Solo las estructuras protegen. Ese pensamiento no la volvió cruel. La volvió calculadora. A partir de ese momento, cada paso fue pensado a largo plazo. Ya no buscaba aplauso, buscaba posición. Ya no confiaba en promesas, confiaba en redes. Ya no creía en la neutralidad. Entendió que quien no participa en el juego termina siendo pieza. La viudez no la debilitó, la endureció. Mientras el público seguía recordándola como la mujer que arrojó la perla al mar, ella comprendía que en la vida real no podía permitirse ese gesto. La perla simbólica era la protección. Y esta vez no la soltó. Comenzó a frecuentar espacios donde antes no entraba. Reuniones sindicales, conversaciones políticas, ámbitos donde no se hablaba de arte sino de influencia. María Elena escuchaba más de lo que hablaba. Aprendía. Tomaba nota. No lo hacía por ambición personal. Lo hacía por supervivencia futura. El miedo no era abstracto. Tenía nombre y rostro. Su hijo, cada relación que cultivo, cada alianza que acepto, cada silencio que eligio, fue parte de una nueva lógica. La lógica de quien ya no confía en la suerte. El cine había sido un espacio de expresión. Ahora, necesitaba un espacio de poder. Esa transición no fue inmediata ni evidente. Fue lenta, casi invisible. Nadie se alarmó. Nadie sospechó. María Elena no cambió de imagen, cambio de eje. El dolor del duelo se transformó en motor, no de revancha, de construcción. No buscaba vengarse del mundo, buscaba no volver a ser víctima de él. La mujer que había interpretado la renuncia al poder comenzó a comprender su verdadero significado. No se trata de rechazarlo por principio, se trata de saber cuándo usarlo para no ser destruido por otros. En los siguientes capítulos, esa comprensión se convertirá en acción directa. María Elena cruzará una frontera invisible, dejando atrás el territorio del arte para entrar en el de las decisiones reales, donde no hay moralejas cinematográficas, solo consecuencias. Y allí, la actriz dejará de ser símbolo para convertirse en algo mucho más peligroso. Una mujer que entiende cómo funciona el sistema y decide usarlo antes de que el sistema la vuelva a usar a ella. Después de la tragedia que partió su vida en dos, María Elena Márquez dejó de mirar el mundo con los ojos de una artista. El duelo no solo le arrebató a su esposo, le arrebató la última ilusión de que la vida podía sostenerse solo con buenas intenciones, talento y dignidad personal. A partir de ese momento, cada decisión estuvo guiada por una sola pregunta silenciosa. ¿Quién protege a los tuyos cuando todo falla? Con un hijo pequeño y sin la figura masculina que el sistema todavía exigía como respaldo, María Elena entendió que la vulnerabilidad no era una emoción. Era una condición peligrosa. En México, ser mujer viuda e independiente significaba estar expuesta, no solo económicamente, socialmente, políticamente, jurídicamente.
Fue entonces cuando comenzó su acercamiento real a la Asociación Nacional de Actores. La ANDA no era solo un sindicato, era una estructura de poder. Un espacio donde se negociaban contratos, pero también favores, silencios y protecciones. María Elena no llegó buscando protagonismo. Llegó observando. Al principio escuchó. Se sentó en reuniones donde se hablaba poco de arte y mucho de influencia. Entendió rápidamente que quienes sobrevivían más allá de la fama eran quienes sabían moverse dentro de esas estructuras. Los artistas que rechazaban el juego terminaban aislados. Los que aprendían a jugarlo permanecían. María Elena no hablaba de ideales. Hablaba de realidades. Vio cómo una firma podía resolver un problema legal. Cómo una llamada podía abrir o cerrar puertas. Cómo el silencio estratégico era tan poderoso como un discurso. Ese aprendizaje fue lento pero decisivo. No se trataba de ambición personal. Ella no buscaba brillar en otro escenario. Buscaba blindar el futuro. Cada reunión, cada contacto, cada gesto medido, era una pieza más en un mapa que estaba empezando a dibujar. Un mapa donde la cultura era solo una parte del territorio. La ANDA fue su escuela política. Allí aprendió que el poder no siempre se ejerce de manera visible. A veces se ejerce dejando pasar. Otras veces interviniendo en el momento justo. Y muchas veces simplemente estando presente cuando otros no lo están. María Elena entendió algo que muchos artistas nunca aceptan. El poder no es un enemigo abstracto. Es una herramienta. Y como toda herramienta, puede proteger o destruir dependiendo de quién la use. Ese entendimiento la llevó a cruzar una frontera que muchos consideraron impensable. El ingreso formal a la política. No como activista ruidosa ni como figura decorativa, como parte del sistema. Cuando aceptó convertirse en diputada federal por el PRI, no lo hizo por ideología ferviente ni por deseo de protagonismo. Lo hizo porque comprendía el lenguaje del poder. Sabía que desde allí se decidían presupuestos, leyes, influencias. Sabía que estar fuera significaba aceptar decisiones tomadas por otros. Para el público fue una sorpresa. Para ella fue una consecuencia lógica. La actriz que había representado valores morales en la pantalla ahora entraba al territorio donde esos valores se negocian, se adaptan o se sacrifican. Muchos hablaron de contradicción. Ella lo vio como evolución. Desde el Congreso, María Elena no fue una figura estridente. No buscó reflectores. No impulsó grandes discursos. Se movió con discreción. Aprendió los tiempos. Respetó jerarquías. Tejió relaciones. La política no la sedujo por glamour. La sedujo por eficacia. Su objetivo nunca fue cambiar el sistema desde afuera. Fue aprender a moverse dentro de él. Porque entendió que los sistemas no se derriban con pureza. Se sobreviven con inteligencia. Ese aprendizaje tuvo un destinatario claro. Su hijo. María Elena no educó a su hijo en la bohemia ni en la nostalgia del cine. Lo educó en la lectura del entorno, en la comprensión de jerarquías, en la importancia de las relaciones. Le enseñó que el talento abre puertas, pero el poder las mantiene abiertas. No le inculcó desprecio por el arte. Le inculcó prudencia frente a él. El arte inspira, pero no protege. El poder protege aunque incomode. Esa enseñanza marcaría generaciones. Muchos no entendieron su transformación. Preferían recordarla como la actriz pura de La Perla. Pero esa imagen ya no le servía para vivir, ni para proteger. María Elena había visto demasiado. Había perdido demasiado. La política no la convirtió en villana. La convirtió en alguien consciente de cómo funcionan realmente las cosas. Y ese conocimiento es irreversible. Desde ese momento ya no hubo marcha atrás. Quien aprende a leer el poder ya no puede fingir que no lo ve. Quien entra en la estructura entiende que salir completamente es una ilusión. María Elena nunca renegó de su pasado artístico, pero tampoco lo romantizó. Sabía que el cine fue un medio, no un fin, y que su verdadera responsabilidad estaba fuera del aplauso. Con el tiempo, su nombre comenzó a asociarse menos con películas y más con influencias discretas. No figuraba en titulares escandalosos. No buscaba controversia, pero estaba presente. Y en política, estar presente es una forma de poder. Muchos artistas criticaron en privado su decisión. Algunos hablaron de traición a la cultura.
Pero pocos se preguntaron qué habrían hecho ellos en su lugar. Con un hijo que proteger, con un mundo que ya le había demostrado que no perdona la ingenuidad, María Elena no se convirtió en una ideóloga, se convirtió en una madre estratega. Y esa es la parte más incómoda de su historia. No se movió por ambición desmedida, se movió por miedo. Miedo a la desprotección, miedo a repetir la historia, miedo a volver a perderlo todo. Ese miedo fue el motor de una decisión que cambiaría no solo su vida, sino la de quienes vendrían después. Porque al entrar en el sistema, María Elena no solo se protegió a sí misma, abrió una puerta que su familia aprendería a cruzar con naturalidad. Una puerta que conectaba la cultura con el poder, el prestigio con la influencia, el arte con la política. En los próximos capítulos, veremos las consecuencias de esa puerta abierta, cómo la decisión de una madre se convierte en el camino de una dinastía, cómo la protección se transforma en herencia, y cómo el precio de esa seguridad comienza a revelarse con el paso del tiempo. Porque una vez que el poder entra en una familia, ya no se va, solo cambia de forma. Cuando María Elena Márquez ya entendía las reglas no escritas del poder, dio el paso que marcaría definitivamente su destino y el de su familia. Ya no se trataba solo de estar cerca de las estructuras, se trataba de formar parte de ellas sin posibilidad de retorno. Su entrada formal a la política no fue ruidosa ni ideológica, fue silenciosa y funcional. María Elena no llegó como artista indignada ni como figura decorativa. Llegó como alguien que sabía escuchar y callar. En el sistema político mexicano de la época, esa habilidad era más valiosa que cualquier discurso. Convertirse en diputada federal no significó para ella un ascenso personal. Significó blindaje. Significó acceso a información. Significó comprensión profunda de cómo se toman las decisiones que realmente afectan la vida de las personas. Allí entendió algo fundamental. El poder no se ejerce solo desde el cargo, se ejerce desde las relaciones. María Elena aprendió a moverse en un entorno dominado por hombres con décadas de experiencia. No los desafió frontalmente. No intentó imponer su pasado artístico como carta moral. Observó, esperó, eligió el momento adecuado para hablar. Y el momento aún más importante para guardar silencio. Ese aprendizaje consolidó su visión del mundo. La política no es un espacio para ideales puros. Es un espacio de negociación permanente. Quien no entiende eso se convierte en pieza desechable. Ella no estaba dispuesta a hacerlo otra vez. Mientras tanto, su rol más importante se desarrollaba fuera del Congreso, en casa. María Elena comenzó a educar a su hijo con una lógica muy distinta a la de los artistas tradicionales. No le habló de inspiración ni de vocación. Le habló de estructura, de mapas de poder, de entender quién decide y por qué. Le enseñó que la cultura puede abrir puertas, pero que sin respaldo institucional, esas puertas se cierran con facilidad. No fue una educación autoritaria, fue estratégica. Le inculcó la importancia de leer el entorno, de no confiar ciegamente en discursos, de distinguir entre imagen pública y poder real. Le enseñó que el apellido puede ser un activo si se usa con inteligencia. Ese aprendizaje fue silencioso. No hubo grandes declaraciones ni planes públicos. Pero el resultado fue claro. Su hijo creció entendiendo que el mundo no se divide entre buenos y malos, sino entre protegidos y expuestos. La transición fue completa cuando la familia comenzó a moverse con naturalidad entre espacios culturales y políticos. Ya no había contradicción. El cine había sido la puerta de entrada al reconocimiento. La política se convirtió en el lugar donde ese reconocimiento se transformaba en influencia real. Muchos no lo notaron en su momento, porque María Elena nunca hizo ostentación de su nuevo rol. No renegó de su pasado artístico. Lo utilizó como capital simbólico. La figura respetada del cine mexicano abría conversaciones. Generaba confianza. Su presencia suavizaba tensiones. Y detrás de esa suavidad se tomaban decisiones. Ese es uno de los rasgos más inquietantes de su historia. María Elena no ejerció el poder con violencia ni con escándalo. Lo ejerció con legitimidad cultural, con prestigio acumulado, con la autoridad moral que le otorgaba su trayectoria artística. Pero esa legitimidad tenía un costo oculto, porque al usar la cultura como puente hacia el poder, también la convertía en herramienta.
Y cuando la cultura se vuelve herramienta, pierde parte de su capacidad crítica. La enseñanza a su hijo fue clara. No confrontes al sistema desde afuera. Aprende a moverte dentro de él. Esa lógica marcaría el rumbo de las siguientes generaciones. Con el paso del tiempo, el apellido Torruco comenzó a aparecer en espacios cada vez más influyentes. Primero de forma discreta. Luego, con mayor visibilidad, la semilla plantada por María Elena comenzaba a dar frutos. Ella observaba desde una distancia calculada. Ya no necesitaba ocupar el centro. Su papel era otro: asegurar que la estructura se mantuviera, que las relaciones no se rompieran, que el camino estuviera despejado para quienes vendrían después. Muchos de sus antiguos colegas del cine no comprendieron esa transformación. Algunos la consideraron una traición. Otros simplemente dejaron de hablar de ella. Preferían conservar la imagen de la actriz pura antes que enfrentar la complejidad de la mujer real. María Elena nunca intentó explicarse. Sabía que el juicio público es superficial y cambiante. No necesitaba aprobación, necesitaba resultados. Esa actitud la acompañó hasta el final de su vida pública. Nunca protagonizó grandes controversias. Nunca se colocó en el centro de escándalos. Pero su influencia estaba allí, invisible, persistente. La paradoja de su historia es profunda. La mujer que en el cine advirtió sobre los peligros del poder fue la misma que en la vida real entendió que el verdadero peligro es no tener acceso a él. Esa contradicción no la destruyó, la definió, pero toda herencia tiene un precio. Y el precio de enseñar a sobrevivir dentro del sistema es aceptar que ese sistema también te transforma, que no sales intacto, que algo se pierde en el camino. En los siguientes capítulos, las consecuencias de esa educación estratégica comenzarán a hacerse visibles, porque cuando una familia aprende a moverse con soltura entre cultura y poder, el riesgo ya no es la caída repentina. El riesgo es la normalización. Normalizar que el prestigio cultural sirva para legitimar decisiones políticas. Normalizar que el apellido abra más puertas que el mérito. Normalizar que el poder se herede como si fuera un bien más. María Elena Márquez creyó que estaba construyendo un escudo para proteger a los suyos. Y lo hizo. Pero también abrió un camino que otros recorrerían con menos escrúpulos y más ambición. Esa es la tensión final de su legado. No fue una villana. No fue una santa. Fue una mujer que respondió al miedo con inteligencia, pero cuya inteligencia tuvo consecuencias que ella misma ya no pudo controlar. En el próximo capítulo, esas consecuencias saldrán definitivamente a la luz. Porque cuando el poder deja de ser defensa y se convierte en herencia, la pregunta ya no es quién se protege, sino quién paga el precio. Con el paso de los años, la figura de María Elena Márquez dejó de estar en primer plano. Ya no aparecía en alfombras rojas, ni encabezaba homenajes cinematográficos. Para muchos parecía una retirada natural, una actriz legendaria que elige el silencio. Pero en realidad, su ausencia era solo aparente. Su influencia había cambiado de forma. El apellido que ella había protegido con tanto cuidado ya no necesitaba ser explicado. Torruco comenzaba a sonar con familiaridad en espacios donde antes no aparecía. Despachos técnicos, oficinas administrativas, proyectos estratégicos. La transición que María Elena había iniciado con cautela ahora entraba en una nueva fase. Una fase más visible. Su hijo había crecido bajo una educación distinta a la de cualquier artista. No fue criado para el escenario ni para el aplauso. Fue criado para comprender estructuras, para moverse entre técnicos, economistas, políticos, para entender que el poder real no siempre se anuncia, se ejerce. La formación dio resultados. Poco a poco el apellido comenzó a asociarse con gestión, con administración, con decisiones. No había escándalo. No había ruptura dramática. Todo ocurría de manera ordenada, progresiva, casi natural. Esa naturalidad era precisamente el éxito del plan. María Elena observaba desde la distancia. Ya no intervenía directamente. Su papel era más sutil. Recordar, advertir, ajustar. No necesitaba ocupar cargos para influir. Su experiencia era suficiente. Sabía cuándo avanzar y cuándo detenerse. Sabía que el exceso de visibilidad también es un riesgo. Pero algo comenzó a cambiar. La nueva generación no tenía el mismo miedo que ella.
No había vivido la fragilidad del cine. No había visto caer un mundo de un día para otro. Para ellos el poder no era un escudo contra la pérdida. Era una herramienta legítima de proyección. Ese cambio de perspectiva es clave para entender lo que vino después. Lo que para María Elena había sido defensa para los suyos comenzaba a convertirse en ambición para los siguientes. No una ambición vulgar, una ambición moderna, tecnocrática, envuelta en lenguaje de eficiencia y desarrollo. El apellido Torruco dejó de moverse solo en los márgenes. Comenzó a ocupar espacios centrales. El poder ya no se ejercía solo desde la discreción. Empezaba a mostrarse. Y cuando el poder se muestra, cambia la dinámica. La protección silenciosa se transforma en expectativa pública. La influencia heredada se vuelve visible. Y lo que antes era estrategia, empieza a ser cuestionado. María Elena lo comprendió antes que nadie. Por eso mantuvo el silencio. No por debilidad, por lucidez. Sabía que intervenir demasiado podía exponer lo que había sido cuidadosamente construido. Pero también sabía que ya no podía controlar todo. El sistema que ella había aprendido a usar estaba siendo utilizado ahora con una confianza distinta, sin el mismo temor, sin la misma memoria de fragilidad. Para la nueva generación, el poder no era algo peligroso, era algo normal. Y esa normalización es siempre el punto crítico. El prestigio cultural que María Elena había aportado como legitimidad comenzaba a diluirse en un contexto nuevo. Ya no bastaba con el respeto simbólico. Ahora había escrutinio mediático, redes sociales, opinión pública fragmentada. El poder ya no operaba en la penumbra, operaba a la vista de todos. Ese escenario era radicalmente distinto al que ella había conocido. Durante su vida, María Elena se movió en un sistema donde la discreción era una virtud, donde el silencio protegía, donde la información circulaba entre pocos. Pero el mundo había cambiado, y el apellido que ella había blindado ahora caminaba sobre un terreno mucho más expuesto. Esa exposición trajo nuevas tensiones. Las decisiones comenzaron a ser analizadas, las trayectorias comparadas, el origen del poder cuestionado. Y con ello surgió una pregunta que hasta entonces nadie se había atrevido a formular en voz alta. ¿Dónde termina la protección legítima y dónde comienza el privilegio heredado? María Elena no respondió a esa pregunta. No podía hacerlo sin desmontar todo lo que había construido. Y quizás tampoco quería. Porque en el fondo sabía que no hay respuestas limpias cuando se habla de poder. Ella había actuado desde el miedo, desde la experiencia de la perdida, desde la necesidad de asegurar un futuro, no desde la corrupción ni desde el deseo de dominio. Pero las consecuencias de una decisión no siempre reflejan la intención original. El apellido Torruco se convirtió en un ejemplo claro de esa complejidad. Una historia que no encaja en el relato simple de villanos o giros. Una historia donde la protección se transforma en herencia y la herencia en expectativa. María Elena comprendió que su legado ya no le pertenecía. Había cruzado el punto en que una madre puede guiar sin ser responsable de cada resultado. El poder, una vez transmitido, sigue su propio camino. En sus últimos años evitó declaraciones. Evitó entrevistas profundas. Evitó explicar su transición. No porque no tuviera argumentos, sino porque entendía que cualquier explicación sería usada en su contra o en contra de los suyos. El silencio fue su último acto de control. Pero ese silencio también dejó espacio para interpretaciones, para críticas, para narrativas incómodas. Y esas narrativas comenzaron a crecer a medida que el apellido ganaba visibilidad. El público que antes la recordaba solo como actriz comenzó a unir piezas, a mirar el recorrido completo, del cine al poder, de la moraleja de la perla a la realidad política. Y esa comparación era inevitable. La mujer que en la pantalla rechazó el poder se había convertido en el origen de una línea de influencia real. No por contradicción moral, sino por adaptación a un mundo hostil. Esa es la tensión central de su historia. Y también la razón por la que sigue incomodando. Porque obliga a una pregunta que nadie quiere enfrentar. ¿Qué haría cada uno cuando la seguridad de los suyos depende de aceptar las reglas de un sistema imperfecto? Donde está el límite entre proteger y perpetuar. María Elena Márquez no fue una conspiradora. Fue una sobreviviente que pensó a largo plazo. Pero el largo plazo
tiene efectos que superan a quien los inicia. En el próximo y último capítulo, esa tensión llegará a su punto final, cuando el tiempo obligue a revisar el legado completo, no desde la nostalgia ni desde el escándalo, sino desde una reflexión inevitable. Porque la historia de María Elena Márquez no trata solo de una actriz que cambió de escenario. Trata de cómo el miedo puede construir poder, y de cómo ese poder, una vez creado, ya no obedece a quien lo engendró. En los últimos años de su vida, María Elena Márquez eligió desaparecer lentamente del espacio público. No fue un retiro nostálgico ni una despedida sentimental. Fue una retirada estratégica. La misma mujer que había aprendido a moverse entre estructuras, entendía ahora que el silencio podía ser más eficaz que cualquier explicación. María Elena ya no necesitaba hablar. Su historia estaba escrita en los hechos, en las trayectorias, en los espacios que su apellido ocupaba sin necesidad de anuncios. La actriz había dejado atrás el escenario hacía décadas. Lo que permanecía era la arquitecta de una red que ahora funcionaba por inercia propia. Desde fuera, muchos interpretaron su silencio como cansancio o desinterés. Pero quienes la conocieron sabían que no era así. María Elena observaba, siempre observaba, con la misma atención con la que había leído la industria cinematográfica en su juventud, con la misma frialdad con la que había entendido la política tras la tragedia personal. Lo que veía ya no era un sistema que pudiera corregirse con pequeños ajustes. Era una maquinaria en movimiento, y esa maquinaria llevaba su apellido. El poder que ella había aprendido a usar como escudo comenzaba a operar como plataforma. Ya no se trataba solo de proteger, se trataba de proyectar. Y esa diferencia, aunque sutil, cambia por completo el sentido de una herencia. María Elena había actuado siempre desde el miedo a la pérdida. Había vivido la caída de una familia acomodada, la fragilidad del mundo artístico, la muerte repentina del esposo. Cada decisión fue una respuesta a ese miedo, pero las nuevas generaciones no compartían esa memoria. Para ellas, el poder no era defensa, era normalidad. Ese fue el momento más inquietante de su historia, porque cuando el poder deja de ser excepción y se convierte en costumbre, deja de justificarse como necesidad y empieza a exigirse como derecho. María Elena lo comprendió con claridad, y quizás por eso decidió callar. Hablar habría significado asumir responsabilidades que ya no podía controlar. Corregir habría implicado enfrentarse a una lógica que ella misma había puesto en marcha. Y negar habría sido inútil. El silencio fue entonces su última decisión consciente. Mientras tanto, el mundo seguía avanzando. El apellido Torruco aparecía con mayor frecuencia en contextos políticos y administrativos, ya no como una rareza, como parte del paisaje. La transición de la cultura al poder se había completado, y con ella, la transformación del relato. Durante décadas, María Elena había sido recordada como la mujer que encarnó la moral cinematográfica, la actriz de la perla, la figura que simbolizaba la renuncia al poder. Pero ahora esa imagen comenzaba a resquebrajarse. No por escándalo, sino por contraste. La pregunta flotaba en el ambiente. ¿Cómo reconciliar a la mujer que en la pantalla arrojó la perla al mar con la mujer que en la vida real construyó una red de influencia duradera? La respuesta no era simple, y María Elena nunca intentó ofrecerla. En sus últimos años, quienes la visitaban notaban una mezcla extraña de serenidad y distancia. No mostraba arrepentimiento, tampoco orgullo excesivo. Parecía aceptar que su historia ya no le pertenecía del todo, que había cruzado el punto donde una persona puede controlar la interpretación de sus actos. La actriz había entendido algo que pocos aceptan. El legado no se hereda como se imagina. Se deforma, se adapta, se usa y a veces se traiciona. María Elena había construido una protección para su hijo. Lo había logrado. Pero en el proceso había creado algo más grande que ella misma. Un apellido con peso, una ruta clara, una normalización del acceso al poder. Ese resultado no era malicioso, era consecuencia. Y las consecuencias rara vez respetan las intenciones originales. El mundo artístico nunca volvió a reclamarla del todo. La política nunca la adoptó completamente como figura central. María Elena quedó en una zona intermedia. Demasiado poderosa para ser solo actriz. Demasiado discreta para ser símbolo político.
Ese lugar ambiguo fue su refugio final. Desde allí vio cómo el país cambiaba, cómo la cultura perdía espacio frente a la gestión, cómo la moral simbólica cedía ante la eficacia, y cómo las historias se simplificaban para consumo rápido. María Elena sabía que su vida no encajaba en una narrativa simple. No era heroína ni villana. Era una mujer que respondió a un mundo hostil con inteligencia y cálculo. Y eso incomoda porque rompe con el relato romántico que muchos prefieren. Su muerte cerró una etapa, pero no resolvió la pregunta central. ¿Qué precio tiene la seguridad cuando se construye dentro de sistemas que no controlamos del todo? ¿Dónde termina la protección? Y comienza la perpetuación. Tras su partida, el silencio continuó. No hubo grandes biografías reveladoras. No hubo confesiones tardías. La familia mantuvo la discreción. El sistema siguió funcionando. Y tal vez ese sea el verdadero final de esta historia. No un escándalo ni una caída, sino la permanencia. María Elena Márquez no dejó un manifiesto. Dejó una estructura. No dejó discursos. Dejó rutas. Y esas rutas siguen ahí. Invisibles para algunos. Evidentes para otros. Su historia provoca porque obliga a mirar de frente una verdad incómoda. A veces, quienes más advierten sobre los peligros del poder son quienes mejor entienden que vivir sin él puede ser aún más peligroso. En el capítulo final, la reflexión será inevitable. No sobre lo que María Elena hizo, sino sobre lo que su historia revela de todos nosotros. De una sociedad que aplaude la renuncia simbólica, pero castiga la vulnerabilidad real. De un mundo que celebra la pureza en el arte, pero exige dureza en la vida. Porque quizás María Elena Márquez no traicionó el mensaje de la perla. Quizás simplemente entendió algo que el cine no puede enseñar. Que en la vida real, arrojar la perla al mar no siempre es un acto de virtud. A veces es una sentencia. Y esa comprensión, silenciosa y profunda, fue la última verdad que decidió no pronunciar en voz alta. La historia de María Elena Márquez no se cierra con una escena final ni con un aplauso prolongado. Se cierra con una pregunta que incomoda, porque no tiene una respuesta limpia. ¿Qué ocurre cuando una persona deja de creer en la protección de los valores y aprende a confiar solo en las estructuras del poder? María Elena no fue una mujer ambiciosa en el sentido vulgar. No buscó el poder por prestigio ni por vanidad. Lo buscó por miedo. Miedo a la fragilidad. Miedo a perderlo todo otra vez. Miedo a no poder proteger a quien dependía de ella. Ese miedo fue el motor silencioso de cada decisión que tomó después de la tragedia que marcó su vida. En el cine interpretó la renuncia al poder como acto moral. En la vida real comprendió que esa renuncia no siempre es posible. Que en un mundo desigual quien arroja su protección queda expuesto. Y María Elena ya no estaba dispuesta a quedar expuesta nunca más. Su tránsito del arte a la política no fue una traición ideológica. Fue una adaptación. Una respuesta racional a un sistema que no protege a los débiles ni premia la coherencia moral. Fue la elección de una madre antes que la de una artista. Y esa elección cambió todo. El problema no fue el acceso al poder. El problema fue la normalización de ese acceso. Lo que comenzó como defensa se convirtió con el tiempo en herencia. Lo que nació del miedo terminó produciendo una estructura que ya no necesitaba justificarse. Y cuando el poder deja de explicarse, empieza a exigir obediencia. María Elena comprendió demasiado tarde que las decisiones tomadas para proteger a una generación pueden condicionar a las siguientes. Que el poder transmitido sin memoria del dolor pierde límites. Y que el silencio que protege hoy puede incomodar mañana. Por eso eligió callar en sus últimos años. No porque no tuviera nada que decir, sino porque entendió que cualquier palabra sería insuficiente para explicar una vida marcada por contradicciones reales. La actriz pura y la estratega política convivieron en ella sin reconciliarse del todo. Su legado no es una lección moral simple. No es un ejemplo a imitar ni una advertencia obvia. Es un espejo incómodo. Nos obliga a preguntarnos qué haríamos nosotros cuando los valores no bastan para sobrevivir. Cuando la dignidad no paga la seguridad. Cuando la renuncia simbólica deja indefensos a los nuestros. María Elena Márquez no fue heroína ni villana. Fue una mujer que aprendió a leer el mundo como es y no como debería ser. Y ese aprendizaje tuvo un costo. Para ella, para su historia
Para quienes heredaron el camino que abrió, su vida demuestra que el poder no siempre se busca por ambición. A veces se acepta por miedo. Y cuando eso ocurre, las consecuencias no terminan con quien toma la decisión. Se prolongan, se transforman, se heredan. El verdadero final de esta historia no está en el cine ni en la política. Está en la reflexión que deja abierta. Si seguimos aplaudiendo la renuncia moral en el arte pero castigando la vulnerabilidad en la vida real, si seguimos exigiendo pureza simbólica mientras obligamos a las personas a protegerse en sistemas imperfectos, porque mientras esa contradicción exista seguiremos viendo historias como la de María Elena Márquez. Historias donde la dignidad se celebra en la pantalla pero el poder se aprende en silencio. Y donde el precio de no volver a ser vulnerable puede ser más alto de lo que estamos dispuestos a admitir.